Hola, buen día a todos, a todas y a todes. Estamos aquí en La Práctica, un podcast de arte y ritual. Mi nombre es Guadalupe Bernique. Y yo soy Silvina Bernique también porque somos hermanas. Y hoy tenemos una Bueno, invitada de honor del otro lado del charco, no del charquito, no de Uruguay, sino del charco grande de España, Arminda. Bienvenida. Muchas bueno, gracias. Gracias por la bueno, es invitación. un placer y este año, este es nuestro primer encuentro de La Práctica, este 2025 ermitaño. Y tenemos ganas de modificar, después iremos viendo qué pasa, el formato. Hasta ahora veníamos siempre haciendo charlas con dos invitadas o invitados y vamos a pasar a tener una sola para ver si, bueno, para ver qué pasa. Nosotras somos dos igual, pero en este trío a ver qué energías distintas se mueven. Y hoy, Arminda, la invitamos, tenemos ganas de hablar durante, como decíamos recién, un año entero, son una lista infinita de temas, pero vamos a ver en qué se circunscribe y a dónde nos lleva la charla misma. Pero antes de arrancar, siempre les pedimos a los invitados si quieren contarnos quiénes están siendo hoy, ¿no? Más allá de que, digamos, en vez de leer el currículum vitae de todos los honores y los recorridos, por ahí, bueno, como que vos misma nos transmitas, nos compartas qué te está moviendo hoy y un poco nosotros, en general, la invitación es a contar artista o artesana de qué te estás sintiendo hoy. Así que te damos la palabra. Mm, gracias. Es una gran pregunta porque apela a un montón de planos, ¿no? Lo primero que me nacía responder era algo muy íntimo, una imagen que estoy teniendo estos días, pero antes de eso he decidido hablar de otro plano, tal vez uno más concreto, más visible, que tiene que ver con mi práctica. Siento que en este momento estoy como ensoñando un proyecto de escritura vinculado a la astrología y es todo un desafío eh, porque tiene que ver justamente con poder sintetizar, con poder persistir y con poder compartir una mirada en torno a una manera de relacionarme con la práctica astrológica, con la somática, con los procesos de creación, que es muy propia y que en tanto es muy propia, a veces siento que no tiene el peso suficiente como para compartirse, ¿no? Entonces, supongo que uno de los grandes temas que estoy en este momento acompañando es el de la valorización, el de poder dar borde a lo que me apasiona, a lo que vengo compartiendo desde hace muchos años y también darle un lugar en, bueno, en el mundo y en los encuentros. Y en lo más íntimo siento que justamente estoy en un proceso de transformación, eso voy siendo. ¿Saben esas películas en las que de repente el monstruo o la persona se quita la máscara de persona y aparece un monstruo debajo? Bueno, pues un poquito así me siento. Esto voy siendo, alguien que está dispuesta a, a dejar emerger una parte de sí misma que todavía no tiene nombre, ni siquiera imagen, lo cual me da mucho susto, pero con ganas de acompañarlo y siento que justamente está en sintonía con los tránsitos colectivos de este año y con esa entrada de Plutón en Acuario que toca mi ascendente, ¿no? Así que algo así. No sé si he sido ¿Y concreta, cuáles pero son tus energías solar, lunar y ascendente, Arminda? tengo el sol en Virgo, la luna en Capricornio y ascendente Acuario. Queríamos empezar como si fuese lo más simple, ¿no?
que sabemos que lo más simple puede ser lo más complejo, pero intentando definir, que vos nos cuentes tu experiencia y charlarlo, em, ¿qué es un ciclo? Mm. Tal vez es un proceso que podemos acotar, con el que podemos vincularnos de manera implícita y explícita. Y para eso tiene que haber un inicio o un punto de partida, tiene que haber un momento de culminación y tiene que haber un momento de integración o de mengua y de cierre que vuelve a dar pie a otro inicio. Entonces tal vez un ciclo sea una dinámica de la propia existencia con la que podemos aliarnos, me parece, algo así, una danza. Hermoso. ¿Y cómo fue tu acercamiento a esto, ¿no? A los ciclos, ¿cómo fue el principio? ¿Fue desde la astrología? ¿Fue desde el cuerpo? ¿Cómo fue el que empezaste a entrar en contacto con esta danza? Ujú. Siento que en un plano muy personal ha tenido que ver con el curarme de los extremos, ¿no? Esta sensación de pivotar de una emoción a otra, de un estadio a otro, y cómo el ciclo trae una sensación de proceso, de hilo que va hilvanando, que va trayendo también, nos va trayendo una regulación, o a mí me ha ido trayendo una regulación, un saber dónde me sitúo, dónde estoy ubicada en ese proceso que es más grande que yo y en el que puedo descansar. Entonces esto es algo que atraviesa todos los planos de mi despliegue, ¿no? Desde lo más emocional, personal, vincular, hasta la práctica. Y siento que se fue como muy, estuvo muy a la par. La manera en la que la ciclicidad entró a través de las prácticas corporales, la danza y más tarde la somática a mi camino, porque claramente cualquier persona que investiga movimiento se encuentra con el proceso como camino. Hay que aterrizar, hay que demorarse para poder ir abriendo, estableciendo diferentes nexos, ¿no? Si uno está, por ejemplo, trabajando las espirales, pues va a tener que hacer todo un proceso de, de, de movilización, de dinamización, de cuestionamiento para que las espirales se despierten en la conciencia, ¿no? Y a la par, esto también sucedió a través de mi obsesión por la astrología y sobre todo por cómo operar en sincronía con ritmos más grandes que los que yo, digamos, manejo, ¿sí? En el día a día. Y esto, para eso la astrología me fue muy útil, porque al final es un lenguaje que nos permite continuamente estar hábiles y creativas en la labor hermeneuta, ¿no? Es decir, a ver, ¿por dónde? ¿O cómo significo esto que estoy sintiendo? Y mi manera de entrar a la astrología fue haciendo unos cuadernitos que me los hacía yo, muy chiquititos, para cada lunación. Entonces, en cada lunación, como ya sea un registro, Virgo, Capri, ¿no? Como algo muy tierra, de lo que iba viviendo. Y pasaron las lunaciones, y pasaron las lunaciones, y pasaron los años, y al final mm, eso, mi ingreso a la práctica astrológica fue ciclando a tiempo real, no fue a través de un proceso teórico. De hecho, lo intenté. He de decir a mi favor que lo intenté, que me compré un curso el año que mi padre murió, con parte de la herencia, me compré un curso de una astróloga brasileira y jamás lo hice, no hubo manera. Como que necesitaba un ritmo que más tarde comprendí que era esto de ciclar a tiempo real, ¿no? Algo así. Y Herminda, recién cuando contabas de este primer contacto con lo cíclico desde el cuerpo, pensaba en tu trabajo con Ciclar a Venus, ¿no? Y veía ahí como una gran relación de Venus
también conectándonos con ese cuerpo. ¿Cómo fue ese camino de ciclar con las lunas y registrarlas y ponerlas, tratar de poner en palabras todo eso que iba pasando en cada lunación, con empezar a mirar a Venus y ciclar con ella? Mm, mm. Son como capas, ¿no? De alguna manera, dentro de la práctica astrológica, la luna está muy vinculada con la somática, con el soma, ¿no? Con el poder hacer contacto con la sustancia que somos y con los diferentes registros que vivimos en nuestro día a día de lo que nos atraviesa, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo, ¿no? Nuestras necesidades. Y de alguna manera, incluir a Venus en la conversación, yo siento que lo que me trajo fue una mirada más amplia, inclusive la posibilidad de proyectarme en el tiempo, como que en la dinámica de seguir las lunas, creciente, mengua, todas las fases de la luna. Incluso tuve un proyecto con una amiga, con Rocío, con la que llamamos circular, que justamente tenía que ver con ir desde la luna nueva en un signo hasta la luna llena en ese mismo signo. Había algo que tenía que ver con la inmediatez, no sé explicarlo, con lo que está ahora vivo, con lo que está presente. Mientras que cuando apareció Venus en escena, hace ya unos cuantos años, hubo una sensación, es un ciclo más largo, son 19 meses, ¿no? Cada ciclo sinódico, de una temporalidad extendida y por lo tanto un cuestionamiento del tiempo también, ¿sí? En el sentido de que en mi vida personal me trajo, por ejemplo, la posibilidad de ahorrar, algo tan concreto como eso, ¿sí? De mirarme hacia afuera, hacia el futuro, a mi yo del futuro y proyectarme y empezar a eso, yo lo llamo la mirada ancha, ¿no? Eso es lo que me nace responder por ahora. Hay un montón de cosas, pero esa es una. Pienso en eso que decías al principio de los ciclos como un proceso y cómo a veces los procesos más largos nos permiten entrar a otra profundidad también, ¿no? Como si el tiempo largo nos abriera la puerta a entrar en otras dimensiones que por ahí la luna y sus 28 días como que nunca lo llegamos, ¿no? A agarrar del todo. Eh, con Wada nos pasa también cuando trabajamos con procesos creativos propios y con otras personas, que por ahí en los talleres cortitos es como que no se termina, ¿no? De tomar dimensión de lo que pasa al momento de crear, ¿no? Y en los talleres más largos, que los nuestros más largos son de 9 meses, ahí es donde se empieza, ¿no? A tener un poquito más de la noción de un proceso más profundo, tal vez, ¿no? Mm, sí, completamente. Porque además es como, lo pienso en términos muy físicos. La luna está muy cerquita y Venus está mucho más lejos. Y Venus está además muy cerquita del Sol. Entonces, pienso en la luna y pienso en esa dimensión de lo propio, de lo cercano, de lo que está aquí. Sí, eso que estás diciendo, la profundidad posible, si no hacemos proceso en el tiempo. Mientras que Venus está mucho más lejos, entonces nos ofrece una panorámica mayor. Y esa cercanía al Sol implica que también nos habla de un camino de coherencia, un camino, al final el Sol es el significador de esa posibilidad de sentir que la complejidad que somos dialoga, ¿no? Que es una danza que no es una locura, es algo que tiene un sentido, digamos, una coherencia al final. Entonces, sí, me resuena mucho lo que dices y me pregunto, ¿no? En esto yo vengo de acompañar un año completo con el Zodíaco, de un círculo de creadores y creadoras, fue un proyecto abierto. Hubo pocas sobrevivientes, empezaron como 60 personas y acabaron muy poquitas. Entre ellas yo me considero sobreviviente de ese proyecto
Y lo inicié con una gran pregunta que fue, ¿qué pasa cuando nos alineamos con la fase creciente en nuestros procesos creativos, ¿no? En nuestros proyectos de creación? Y tengo algunas respuestas, no muchas, pero sí que he tenido la fortuna de haber persistido y de experimentar cuán importante es quedarse, ¿no? Y cuánto tiempo realmente conllevan procesos que habitualmente acortamos mucho o pretendemos que sean muy cortos. También no sé cómo lo viven ustedes, esa temporalidad de 9 meses, si consideran que es suficiente, si sienten que se requiere otra vuelta más. ¿Cómo viven esto? Ahora pregunto yo. Está buena. No, justo ayer hablaba con una de las chicas que hizo el viaje el año pasado y que estaba dudando de si volver a hacer lo mismo con el mismo proyecto, o sea, como que sentía que necesitaba otra vuelta más del espiral. Y yo creo que, bueno, obviamente hay en la experiencia de estos años y de este tiempo, yo antes por ahí acompañando más proyectos de escritura, obviamente que hay espíritus más explosivos y que necesitan, ¿no? De esa velocidad, esa adrenalina, y hay algo que ahí les sucede y otros cuerpos más lentos. Igual estamos en la tierra, vivimos en la tierra y creo que hay algo de esa lentitud, de la mirada ancha venusina que para los procesos creativos es inevitable en alguna instancia, ¿no? Por supuesto que puede haber chispas de inspiración y de como algo que ocurre, no sé, así inmediato, simultáneo y con una velocidad inusitada, pero sin duda los 9 meses que nosotras vivimos, que a priori fue como muy eh, como intuitivo y en relación a la metáfora orgánica de la gestación, ¿no? Que sí vivimos en nuestros cuerpos y que en su momento tuvo sentido y que, bueno, eh, fue el tiempo necesario para gestar una vida. Y bueno, ahora vamos descubriendo que las vidas creativas, por supuesto que a veces sí, tienen esa temporalidad y otras veces requieren de otras vueltas más, ¿no? Pero como decías, con Venus y la Luna, son capas, ¿no? Son capas, son velos, son que también, bueno, a veces algunas capas las sobrevivimos y a otras no. Eh, Mm, y ahí hablando de esas capas, te pregunto cómo llegó Marte, ¿no? En esto de seguir ampliando, porque entiendo que por lo que fui viendo de tu proceso, de tu camino, Eh, después de Venus llegó el abrirse al ciclaje con Marte, ¿no? ¿Cómo fue esa necesidad? ¿De dónde vino el, ese impulso de abrirte a Marte? mm. Bueno, segunda confesión, tengo el propósito de acompañar todos los ciclos planetarios. O sea, es como un propósito que tengo, lo que pasa que ahora estoy ensoñando Mercurio, pero poquito a poco, porque no se me da muy bien organizarme y entonces voy aprendiendo en el proceso cuál es el ritmo. Es inevitable que cuando una hace ese viaje lunar, que es para toda la vida, en el que empezamos a plantearnos sobre nuestras necesidades innegociables, ¿no? Y sobre cómo cuidarnos, y a partir de ahí aparece la conciencia de la herida de valorización, que como les dije al inicio, para mí sigue siendo protagonista después de no sé cuántos años en el camino de Venus. Hoy me preguntaba una amiga, bueno, pero ¿qué estás haciendo de manera específica? Porque yo le decía ciclar con Venus, como mis cosas, ¿no? Sí, pero de manera específica del día a día, estás haciendo unas frases, estás haciendo típico de revisar creencias y me dejó pensando, porque digo, voy a ser más específica todavía, ¿no? Y venía pensando, ¿cómo en el próximo ciclo de Venus
se puede proponer un trabajo eso, que vaya al punto, ¿no? Porque a veces nos quedamos en esa generalización, o yo por lo menos tengo esta tendencia, incluso cuando hablo, dejo de hablar de mí para hablar del mundo, ¿no? Y creo que ahí hay algo que pierdo y que perdemos en relación a lo muy íntimo, que es donde realmente se hace la alquimia. Entonces, como decía, es inevitable, o a mí me parece, que cuando nos abrimos al tema de la valorización, de la vinculación y de la pertenencia, no se nos revele la otra cara de Venus, que es Marte, en el sentido de que, muy bien, ¿cómo juego estos valores que se han renovado, estos votos? ¿Cómo, cómo protejo y defiendo mi sensibilidad? Ese es para mí uno de los grandes temas, ¿no? Esta cuestión de salir del complejo de la víctima para poder afirmarse, poder encarnar la cuota de ferocidad necesaria como para dejar de depender y y de favorecer ese tipo de dinámicas tan agresivas, ¿no? Pasivo-agresivas. Eh, bueno, ahora que viene el ciclo de Venus Aries, creo que también ahí está el liderazgo, la conquista. O sea, como todas esas preguntas que tienen que ver con qué hago con la energía que me es entregada cada día, cómo la muevo, hacia dónde la enfoco y cómo la protejo y la defiendo. Cómo soy guardiana de esto que hay, que voy siendo, ¿no? ¿Tiene sentido? Súper, yo lo pensaba en mi propia vida y decía, me sentía como muy acompasada con esta misma búsqueda que vos transmitís. Lo veía reflejado en mi proceso personal, ¿no? Como si hay algo, tal vez en el cuerpo de mujer, ¿no? Como que nos pasa y tal vez también haber atravesado la maternidad, ¿no? Como primero la luna, después recuperar a ese Venus. Y ahora me da gracia porque me siento en un momento de Marte, buscando a Marte en muchos lugares, ¿viste? Como decir, a ver, ¿dónde hago contacto con mi Marte? Así que me Mm. parecía como muy, muy patente ese recorrido. No sé vos, Juan, cómo te, Sí, cómo lo yo sentís. soy, Arminda, yo soy de Tauro, ascendente Tauro y luna en Libra. Y tengo Venus en Aries. Con lo cual Venus es ahí una gran maestra y un gran interrogante al mismo tiempo, ¿no? Y, y tengo Venus oposición Marte. Entonces, para mí siempre vienen juntas, pero al mismo tiempo se esconden uno atrás del otro, ¿no? Y por eso me imagino, o sea, yo ahora estoy más entrando a ciclar con Venus, quiero hacerlo por primera vez, ese ciclaje más a modo consciente, y tengo la intuición casi esto como obvia y necesaria de que después va a venir Marte, ¿no? Como que no como que no se puede hacer una cosa sin la otra, ¿no? Así que esa es un poco así como lo que imagino, eh, como algo necesario, como que no cabe eso, una cosa sin la otra. Me parece, me parece maravilloso, aparte esto como las palabras que encontrás ahí para esa imagen de proteger y defender la sensibilidad, y me imagino eso como esa ferocidad que habilita lo abierto, ¿no? Como que habilita el encuentro, ¿no? Como, bueno, esa paradoja también, ¿no? Porque, bueno, evidentemente Marte más Venus son una paradoja, a la vez que un complemento, ¿no? Como que me parece fascinante ahí bueno, ese mundo, ¿no? Que abren Mm. juntos. Eh, Y, puedo traer algo? Es que por favor, es un tema muy bonito, porque al final nosotras diseccionamos la realidad para no sentirnos tan perdidas.
pero al final el viaje es uno obvio. y, y no hay cómo ciclar con Venus sin ciclar con Mercurio, la Tierra, el Sol, igual que, o sea, en el caso de ustedes, ¿no? Que se han enfocado en este tema, no hay cómo atravesar un proceso de creación sin que transforme todas las diferentes áreas de tu vida. Es como, es donde pones el foco que empiezas a tirar del hilo, pero el hilo pertenece al absoluto, ¿no? Y Ujú. para mí una de las cuestiones clave de ciclar con Venus es que Venus, dentro de la perspectiva del mito que da soporte a esa investigación, que es caminar la astronomía del planeta, que es el mito de Inanna, del descenso de Inanna, que es algo que se viene haciendo desde hace unos años, ¿no? Desde hace unas décadas. Lo que tenemos es que estamos hablando de un arquetipo que es reina del cielo y de la tierra. Entonces, una de las cuestiones con las que yo me he encontrado en este camino es el imperativo social, en el sentido de, el imperativo de participar de lo social, ¿no? En tanto Venus es aglutinadora, es la experiencia que interliga, que nos vuelve dialogantes, lo que tú traías, Guada, de abierto, ¿no? Abierto, ¿qué significa? Abierto es en contacto, es en relación con todo eso que está sucediendo, que la mayor parte de las veces no tenemos ni idea de lo que es, pero que bueno, ahí nos va nutriendo, transformando, cortando. Entonces, uno de los grandes temas que para mí se ha revelado, me repito, es esta cuestión oye, yo participo de un contexto, de una cultura, de un paradigma, y los valores que voy rescatando, y esas cosas de las que me voy dando cuenta en el camino, tienen una función y sirven a una necesidad colectiva que me excede a mí. Entonces, creo que el tomar a Marte, ¿no? Como se dice en sistémica, tomar a la madre, tomar al padre, me parece que hay que tomar a Venus y tomar a Marte también. De alguna forma, yo siento que nos coloca en una posición de conciencia sistémica, en el sentido de participamos de dinámicas de muchísima violencia, de muchísima agresión, de depredación. Sería ridículo no hacernos con esas fuerzas que se han virado contra lo humano y contra la vida para poder darles la vuelta y hacer que operen a favor de la vida, ¿no? Como que no estoy, creo que de alguna manera esto del amor propio, de la valorización, del sentir que hay algo hermoso aquí en esto que vamos siendo, también pasa por ser, sí, ser guerreras. Y iba a decir otra cosa y se me ha ido. Tenía que ver con Marte. Bueno, ya vendrá, pero algo así. Y recién Mm. dijiste, ¿querías decir algo, Sil? No, no, decí, después voy. No, en relación a esta sensación del sistema, de lo sistémico, y vuelvo ahí a algo que trajiste hace un ratito en relación a lo concreto y acotado del día a día, ¿no? Em, Pensaba eso, cómo este ciclar que abre la mirada puede al mismo tiempo anclar, enraizar en ese soma, en ese cuerpo, en esa emoción de la presencia en el aquí y ahora, ¿no? Que es un tiempo y es un lugar, es un territorio. Entonces, eh, bueno, no es una pregunta, no sé, es como algo para que si te surge alguna reflexión en relación a ese vínculo, ¿no? En cómo abrir sin perderse, sería quizás la pregunta, o cómo estar aquí, ritualizar el instante sin perder la mirada abierta. Mm. Propongo, Sil, que digas lo que vas a decir y luego,
hacemos Dale, un mix. un poco está vinculado con esto. Me pasa un poco en esta conversación que al no ser la astróloga, ustedes dos son astrólogas y yo no, no puedo evitar todo el tiempo traerlo al ámbito de la creación, ¿no? De la creación artística o como la querramos llamar. Y cuando decías esto de lo de comunidad o decías esto de la comunicación, ¿no? Como una necesidad. eh, yo creo que en el proceso creativo nos tiende a pasar lo mismo que en la sociedad actual, que es como, que nos vamos como encapsulando, ¿no? Con mucha facilidad porque hay procesos creativos que son súper personales, individuales y que necesitamos de esa distancia. Pero hay algo que venimos con Wada descubriendo en nuestro propio proceso y en el acompañar otros procesos, que es que si no hay encuentro después de esa instancia, hay algo como que no encarna, ¿no? Pensaba en esto que decías de cielo y tierra, ¿no? Como Inanna yendo arriba y yendo abajo. Eh, y como en el encuentro es que esa encarnación del proyecto, de lo que sea, puede impactar más en el mundo, ¿no? Como una necesidad muy actual de que esas ideas no queden ahí como por más alineadas que estén o más receptivas y sentidas, si no encarnan en lo colectivo o en quien tengo alrededor, como que hay algo que no tracciona, no sé si se entiende. Sí, y efectivamente veo la relación con lo que comentaba Guada, ¿no? Del territorio. No sé, yo creo que somos seres de la tierra, ¿no? Y que estamos donde estamos. Yo tengo mi vecino que tiene una perrera que no me gusta nada, y luego más arriba está el primo de mi compañero, que es otra persona con la que, bueno, no tengo mucho en común, pero más allá sí que hay alguien con quien soy afín, y al final mis horas pasan acá, y esas son las personas que me encuentro cada vez que subo y bajo, y, y por muy lejos que llegue a través de un videíto de Instagram, la realidad está en cada pulso de mi respiración en este lugar y esto es lo que puedo, ¿no? Como algo de poner contexto, que es algo que por cierto Flor trae mucho, una amiga en común, una compañera en común, esta cuestión de que somos seres contextuales y que por lo tanto si nuestros procesos internos, nuestras creaciones y nuestras prácticas no están en diálogo con esos contextos que pasan por personas también, pues es que, no sé, creo que sería muy triste, ¿no? Muy triste y inclusive disfuncional. Tú has dicho que algo tiene que traccionar, que, algo tiene que circular, ¿no? Y si no circula, pues bueno, a lo mejor fue una emergencia, pero no continuó, se ha muerto. Y está bien, a lo mejor abona el siguiente intento y el camino hacia un nuevo encuentro, pero al final, desde un plano más sutil o digamos, espiritual, esto es un camino de reconciliación, ¿no? Algo así, parece que todo el rato estamos tratando de ese religar, ese conciliar, y la conciliación pasa por el encuentro. Mm. Pero qué difícil ese camino o sea, con eso que se abre también con Venus y que después Marte supongo que también lo reafirma de otro modo, que es la diferencia, ¿no? O sea, cómo, bueno, cómo hacer cuerpo de esa diferencia. Creo que ahí es, porque digo, con el que nos llevamos bien, maravilloso, o con el microclima que nos arman las redes sociales de que todos somos los mismos iguales y tenemos los mismos intereses,
pero, cómo se viven los ciclos y esa apertura y esa reconciliación enmarcada en el contexto de la diferencia, ¿no? Es algo que yo me pregunto, por supuesto que no tengo respuestas. Eh, no sé si a vos el ciclar, el bajar al inframundo o tener contacto con la perrera te ha traído alguna respuesta. Guau, creo que somos, o yo por lo menos soy muy poco hábil en, en la coexistencia con la diferencia. Cada vez mejor, cada vez voy gimnasticando, ¿no? Como se diría, ejercitando mi tolerancia, mi paciencia, el sentirme segura. Al final son cosas sencillas como eso, ¿no? Si me siento segura, entonces no me siento agredida por un otro. El otro día fui a una sesión de danza, a una static, y, y siempre viene una persona, un varón, que tiene una energía despampanante, ¿no? Él entra en su viaje y se vuelve, tiene un yang, tiene que tener un Marte ahí ariano, muy fogoso. Y yo disfruto mucho esa energía porque no me agrede, ¿no? No me siento agredida por ella, ¿no? En el sentido de que la tolero, inclusive a veces disfruto el poder entrar en contacto con ese otro viaje tan distinto al mío, pero sí que conozco personas que se sienten agredidas por esa potencia, ¿sí? Entonces creo que hay algo de volver a lo mismo que hablábamos antes, ¿no? En cuanto podemos sentirnos seguras en nuestro territorio, y eso no solo pasa por nuestra corporeidad, sino también por nuestra casa, por nuestros círculos de pertenencia, por nuestra relación de pareja, nuestras familias, nuestras amistades, en cuanto podemos como cada día relajarnos más y sentirnos más seguras en esos espacios, pues más sencillo se hace el poder descubrir qué es eso de ser diferentes, en los que sinceramente pienso que somos muy novatas, ¿no? No, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo el ideal de comunidad que tenía cuando tenía 20 años, que lo viví y me sirvió para darme cuenta de que a día de hoy prefiero la vecindad, ¿sí? O sea, fue, fue, fue un proceso importante, ¿no? Para darme cuenta de que podemos teorizar mucho sobre la diferencia, pero la realidad es que es muy difícil y nos requiere atentas todos los días y ciclando todos los días o cada una y cada uno desde las herramientas que tenga, porque no estamos preparadas. Y no sé qué significa estar preparada, pero Me encanta porque siento que volvimos a lo que contabas vos al principio, que es Luna, Venus, Marte, y acá voy a tocar de oído porque soy la de afuera, pero sentía como, claro, al final necesitamos esa lunita que nos haga sentir lo suficientemente seguras como para luego abrirnos a Venus y toda y esa sensibilidad, y como para que también después Marte sea desde un lugar no de ataque por atacar, ¿no? Sino como incisivo para salir al mundo, ¿no? Como una fuerza necesaria de salir, de mostrarse, de impactar, pero que sin esa luna y los cuidados de esa luna y el confort en el buen sentido, ¿no? Qué difícil es tolerar cualquier cosa que nos saque de lo cómodo, ¿no? mm, Creo que ese es el viaje difícil que transitamos todo el tiempo. de lo cómodo y de lo incómodo, Mm, exacto. ¿no? Porque hacemos casa en la profunda incomodidad. Lo que pasa es que es conocida. Entonces, bueno, no es tan mala, pero
Sí, esto que has traído, algo que para mí es importante compartir es que ciclar con Venus no es dejar de ciclar con la Luna. Venus hace una conjunción durante la primera parte de su ciclo con la Luna menguante y eso hay que comérselo. Hay que comerse la fase menguante durante, bueno, 7 portales, pero son 9 meses. Y hay que comerse la fase creciente durante los otros 7 portales, durante la segunda fase, digamos, para quienes no han ciclado con Venus. La segunda fase del ciclo, una tiene que ver con la menguante y otra con la creciente. Saber morir, saber continuar. Entonces, la luna, no hay sin la luna. Condición sine qua non para poder conectar y ensoñar la posibilidad de cada día estar un poquitito más abiertas. Y lo mismo con lo de Marte, ¿no? Esa otra cara, esa necesidad de diferenciarse. A mí ciclar con Marte me está trayendo como un gran registro de cuánto me cuesta separarme por miedo, por miedo a la pérdida, al abandono, a tantas cositas ahí muy primitivas, muy primarias, mi luna en Capricornio, eh, y cómo la acción en gran medida es reactiva. Y siento que forma parte de nuestro paradigma, ¿no? Me pregunto cuántas acciones, mismo las redes que tú nombrabas antes, Guada, ¿no? Cuántas acciones se basan en unos valores que sirven a la vida y cuántas acciones son mm, meras estrategias de sobrevivencia. Bueno, Ah, mm. Y yendo a esto que hablábamos antes de lo concreto y de las herramientas, ¿no? que uno tiene en el día a día, vos compartís, no sé si, no sé hace cuánto lo venís haciendo, una práctica muy concreta y que a mí me está resultando muy reveladora, que son las noches santas, que viene de la tradición de Rudolf Steiner. Y me preguntaba, bueno, primero, porque debe haber mucha gente que no lo conoce, si querés contar un poquito eso y cómo esa práctica, eso, muy concreta, son 12 noches, tiene que ver con los sueños y tiene que ver con armar como una cartografía del año que vendrá, cómo, cómo eso te acompaña, ¿no? En el día a día, si querés contarnos. dale, voy a intentar hacerla corta, a ver si lo consigo. Hay momentos clave en la rueda de la Tierra, ante los que siempre nos inclinamos, porque al final son momentos de transición, son espacios liminales, ¿no? Las estaciones, las grandes puertas del año, equinoccios, solsticios. Y el solsticio de invierno en el hemisferio norte, de verano en el sur, es una de esas puertas. Además, coincide con que es el momento del año en el que el sol está más cerca de la Tierra, o la Tierra está más cerca del sol, ¿sí? Cultura tras cultura, ese fue un momento sagrado, un momento en el que se celebraron diferentes ritos. Finalmente, con la llegada del cristianismo aparece el Christos, ¿no? Esta idea del ungido, del pasar mano a lo divino de esto. Justamente orientado a la astronomía del solsticio, al sol invictus, al sol quieto. El sol se queda quieto durante 3 días, aparentemente desde la mirada de la Tierra, luego recupera su marcha, ¿no? Cambia esa relación entre mayor luminosidad, menor luminosidad, días más largos, días más cortos, de acuerdo al hemisferio. Y justo en ese momento, que además es la transición del año gregoriano, estamos hablando de los últimos días de diciembre y de los primeros de enero, pues se configura una tradición, que es la que tú has nombrado, Guada, ¿no? Las 12 noches santas, que recoge Rudolf Steiner, y básicamente consiste en soñar y en
en darnos el permiso de experimentar cómo esa transición de, de un año, de un año al otro o de un momento en el que hay en este hemisferio norte muy poca luminosidad hacia una mayor luminosidad en el hemisferio sur al revés, pues como ese periodo puede ser un momento oracular, un momento en el que soñamos lo que va a venir, se siembran las semillas de lo que vendrá. Entonces cada noche se corresponde a un signo del zodíaco, son 12 noches, desde la noche del 24 hasta la Epifanía, una 13ª noche que tiene que ver con la Epifanía, y la práctica consiste básicamente en ir soñando, a tomar registro de tus sueños y darnos el permiso de imaginar y de experimentar que cada una de esas semillas oníricas corresponden a la temporada del signo correspondiente al año siguiente. Espero haber sido clara. Corta no he sido, pero clara sí. Pero, y, y de alguna manera, lo has nombrado cartografía, esto es una forma muy explícita de decir, vale, me he dado al arte de soñar en un periodo que es profundamente extrovertido, porque está totalmente fagocitado por el capitalismo y el consumo, que es la Navidad, y tengo todo un año para, a través de los sueños que he soñado esa noche, descubrirme a mí misma y acompañar esa semilla del sueño, ¿no? Fíjate, tú hablas de prácticas muy concretas y esta no me parece nada concreta. Me parece que es muy sutil. Para mí algo concreto es irme todos los lunes a mi clase de danza, ¿sí? Que es como las 2 horas con mi amiga Elena en las que dejo de creerme que estoy hablando con el misterio para sentir el misterio. Y para mí algo muy concreto es quitar las hierbitas del huerto para que las ortigas no se me lo coman todo, ¿no? Quiero decir, por supuesto, necesitamos este tipo de prácticas que nos recuerdan que lo sutil, que lo sensible, que lo invisible es sustancia necesaria para el día a día. Y también siento que necesitamos prácticas, pues, más ordinarias, voy a decir. Claro, más terrenales, más aterrizadas. Es verdad que no a cualquiera le debe resultar accesible, ¿no? O sea, la mayoría de la gente no se acuerda de los sueños. Imagínate si se va a poner a darle semejante peso a algo que no le va a decir nada, ¿no? Eh, Mm, pero bueno, está bueno también ese eh, balance o la posibilidad de esas dos prácticas. Hay alguien espiando por la ventana. Sí, creo que a mí me resultó muy práctico, me resultaron muy prácticas esas 12 noches, ¿no? Es cierto que quizás luego poder hacerlo cuerpo en el resto del año es lo que trae esa sutileza, ¿no? Pero de pronto esos 12 días barra noches de enfocar esa atención, nunca soñé tanto como eso, ¿no? Como que hay algo ahí de que hay un fuego que se concentra eh, y que se siente corporal, ¿no? Que se siente acá en la tierra, se siente ese encuentro. Pero volviendo a tus 2 horas con Elena y los yuyos, ¿qué otras prácticas sentís que te traen acá en estos días? mm. A veces tengo mucha dificultad para, para darme el espacio para poder conectar con esas prácticas porque dependen del momento. A veces en la escritura, a veces contando o dando una interpretación a las estrellas, me entiendo a mí misma. Entonces, creo que son esos pequeños ritos que a veces son útiles y a veces no. Yo por lo menos no tengo una fórmula. Sí que hay una serie de herramientas
de las que me voy sirviendo, entre ellas todo lo que tiene que ver, hola, todo lo que tiene que ver con la corporeidad, con el cuerpo, con el soma, ¿no? El pararse, respirar, hacer una práctica. Y también, del otro lado, a veces me encuentro con que las prácticas pueden ser consumo si no entran dentro de un marco de cuidado, ¿no? A veces lo que me conecta es bajar al pueblo y conversar con alguien y salir de mi elucubración, ¿no? Eh, las esencias florales me acompañan mucho, son una de mis grandes medicinas. Contacto con la tierra. Yo no vivo en la ciudad, entonces a día de hoy no puedo ofrecer herramientas urbanas, pero la urbanidad está dentro de nosotras. Si les sirve de consuelo a todas las personas que vivan en ciudad, nos podemos ir a la Conchinchina, al medio de la Patagonia, a donde quieran, que la urbanidad la traemos puesta y nos vamos a ver productivistas en mitad de la nada. Siempre le decía a mi pareja, a mí me sueltas en mitad de un desierto y al tercer día ya estoy estresada. Pues ya me he inventado qué hacer, ¿no? Sí. Y a Arminda, ustedes, recién pensaba, espere, déjenme preguntarles, ¿y a ustedes eh, qué les trae? bueno, yo recién Dale. cuando hablabas pensaba en esa definición que diste al comienzo de qué es un ciclo para vos. Y mientras contestabas pensaba como, eso también un poco nos pasa con los rituales, ¿no? Como si fueran tal vez hitos dentro de ese ciclo o como marcas concretas, terrenales, físicas de un proceso, ¿no? De algún momento de ese ciclo o de ese proceso. Y como si esos rituales, que bueno, cada una puede tener los suyos o podemos compartirlos con otros y volverse más potentes, eh, pero son aglutinadores por un lado y, eh, y a la vez marcadores del tiempo, ¿no? Como si nos trajeran al tiempo o a la hora. No tiene nada que ver tanto con tu pregunta, pero me hizo acordar mientras hablabas recién. Con respecto a tu pregunta, yo concuerdo en que depende del momento, hay cosas que me traen y otras que no, y que a veces son más lo que en algún momento me trae y me da presencia, en otros momentos es como un modo de huir, escapar. Eh, Hace poquito estuvimos con mi familia en la playa, en una casita, en un lugar que no hay luz, en verdad hay luz con paneles solares muy poquito, el baño hay que tirar un balde, bueno, como un volver a algo muy esencial. Estuve en patas, en pies, durante 15 días. Eh, y ahí esto de que llevamos la urbanidad, sin dudas me costó sacarme y no lo logré del todo, por supuesto, ¿no? Como que hay algo del cuerpo que sigue, eh, bueno, como en un estado, ¿no? Que cuesta eh, como acompasarse con esa lentitud, con ese ritmo tan, bueno, tan otro, hablando de la diferencia. Pero acá, digamos, fuera de esa excepcionalidad, eh, a mí, por ejemplo, el mate, preparar el mate a la mañana, como que hay una lentitud de ese proceso que es un poquito de yerba, un poquito de yuyos, o como el equilibrio entre el cedrón y la manzanilla y los eh, que, que es cotidiano, salvo algunos días que no tengo ánimos de mate, pero es algo como muy simple que siempre me trae. Em, Ahora felizmente desde este año vamos caminando a la escuela con mis hijos al lado del río. Son 10 minutos de caminar al lado del río y se toman una lancha para ir a la escuela ellos.
y eso siento que es un regalo que me trajo, que no lo buscaba, porque antes íbamos en auto un poquito más lejos y se tomaban la lancha en otro lado, y ahora de pronto podemos ir caminando, y bueno, nada, como que esos regalos que a veces te trae la vida para recordarnos. El ritmo de caminar para mí siempre me ha traído la presencia, pero bueno, a veces priorizo otras cosas y el tiempo que se escurre, ¿no? En la sensación del caminar, me ha costado en el tiempo, más allá del bien que me hace. Así que ahora me han regalado este ratito. El río en sí, estar cerca, yo tengo muy poca agua en mi carta y la necesito tenerla físicamente, entonces, como no está adentro, está afuera. Eh, lo mismo que tomar agua o pasar un día entero sin tomar agua. Entonces, bueno, como ese recordatorio del vaso de agua también me trae, me recuerda como alguien eh, conectado, ¿no? Y no separado, me recuerda como alguien sintiente y no solo asiente. Y la escritura siempre ha sido también, ¿no? Como ese gran pilar, a veces medio cloacal, ¿no? Como de- de drenaje más, más de una limpieza, eso, como, pero que va decantando por etapas también en algo más purificador. Pero sí, mis cuadernos, ahora que los estoy ordenando un poco más y tienen números y fechas, me doy cuenta que en el tiempo, o sea, lo que antes en algunos años era esto, ahora algunos años ocupa esto del estante, ¿no? Como que hay como una necesidad ahí de la escritura como ancla. Eh, que vos lo dijiste hace un poquito, ¿no? No sé si fue con relación, creo que con la escritura, como de la escritura como, bueno, como quién soy, qué siento gracias a la escritura, si no me olvido, se me desvanece. Bueno, esas algunas de las prácticas del hoy. Y qué bonito, ¿no? El poder investigarnos o descubrirnos a través de eso que nos trae, en el sentido de que, no sé, no puedo evitar ahora imaginarme todos esos videitos, porque ahora las redes al final son importantes para prácticamente todo el mundo. eh, Esas súper prácticas, ¿no? Haz este ejercicio y este otro ejercicio. Lo que necesitas es mover lo que sea, ¿no? O qué sé yo, un montón de consejos. Y, y en una vida rápida me pregunto cuánto tiempo real hay para descubrir quiénes somos en el ejercicio de eso que tomamos de los consejos de otros, ¿no? Como cuánto tenemos tiempo para llegar a descubrir qué de nosotras es real en ese ejercicio que hacemos por la mañana para estar súper conectadas. Em, no sé, les agradezco mucho porque al poder escuchar las maneras en las que ustedes como conectan con, porque al final sí, tú también, ¿no? Cuando hablas de rituales, estás hablando de una marca, estás hablando de un anclaje, estás hablando de algo que tu día a día tiene que ver con este traerte. A mí con lo que me pone a dialogar es con la diversidad y con el hecho de que la obra somos nosotras, ¿no? La gran obra es este viaje de ir descubriéndonos. Y yo que estoy con mi sol en Virgo ahí pronta a ser drenada por el nodo sur, que lo siento un montón, mucho, me doy cuenta de que me he pegado la vida y me sigo pegando la vida tratando de definir, controlar, cerrar, como analizar, encontrar el resultado óptimo, ¿no? Y la realidad de los ciclos es que el patrón es la manera en la que se va ordenando el caos, ¿no? Como que justamente el viaje es el sentir y el ser leal a un sentir orgánico que no está tomado, ¿no? Y ahí también ese registro de cuando nuestro sentir está tomado
por fuerzas que operan, porque hay necesidades que no están satisfechas, porque, en fin, como el arte de sentir. ¿Sí? Yo siento que desde ahí es que podemos caminar hacia esas prácticas que nos traen. Sí, también pienso que las prácticas, esto que decías vos, que todo el mundo te vende cuál es la mejor práctica para estar sana, conectada, saludable. eh, Qué importante, qué difícil eh, ir conectando con la necesidad auténtica, personal y de cada momento, porque no es la misma la de hoy que la de mañana, eh, de cuál es hoy para mí esa práctica que me trae y no que me saca de mí o que me mete en donde el colectivo quiere que esté también, ¿no? Como, y en ese sentido, nunca puede ser la misma la práctica necesaria para quien tengo al lado que a la mía. Y lo mismo un poco pasa con los rituales, en el sentido de que hoy vas a Instagram y es que ritual de Año Nuevo, una ramita de no sé qué, una gota, o sea, obviamente no estamos hablando de ese tipo de rituales, ¿no? Tienen que ser, tanto las prácticas como las ritualizaciones, tienen que ser cosas que nos hagan sentido hoy a nosotras, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría realizarlas? Aunque muchas veces nos vemos haciendo cosas por el arrastre, ¿no? Eh, pero me parece una linda manera de cerrar, ¿no? Con esto de ir encontrando nuestras necesidades profundas, auténticas, y que nuestras prácticas estén cada vez más en concordancia con eso. Mm. Si hay algo de las palabras, que es por ahí la materia concreta con la que yo más me vinculo, ¿no? Que muchas veces uno es hablado, ¿no? La mayoría de las veces uno es hablado por la lengua, ¿no? Como que hay algo de que, y la pregunta por ahí es cómo ir reclamando esa existencia a través de asumir eh, la voz. Y asumir la voz, creo yo, que muchas veces es asumir que somos hablados, ¿no? Como también, como parte. Eh, del camino y no como hay como un desvío, porque y ahí entra como la gran compasión de sentir que el desvío, que el descanso, el atajo, lo que sea que a veces sentimos que nos extravía, el perdernos, bueno, también es parte, ¿no? Del viaje. Pero bueno, Sí, no solo parte, sino que creo que en el desvío y en el error es donde vamos encontrando, ¿no? Como sin eso no se me ocurre otra manera de ir eh, encontrándonos con la fuente, ¿no? Como creo que el error es, o por lo menos para mí, viene siendo el maestro número uno. mm, Y que es una pregunta en sí misma, porque ¿qué es un error? ujú. ¿Quién lee lo que vivimos como un error dentro de nosotras? Porque tal vez hay alguien que lo lea como un acierto. No lo sé. ¿Saben qué? Sé que estamos cerrando, pero me venía esta cosa me venía como la frase, se ha abolido al maestro, se ha abolido el tiempo del aprendizaje, en el sentido de que cuando se nos presenta una práctica perfecta para la necesidad que tenemos, antiguamente esa práctica estaba encuadrada dentro de un marco de aprendizaje y dentro de un proceso que implicaba no solo entrar en diálogo y en familiaridad con ciertas técnicas, herramientas, recursos, sino también con ir construyendo un cuerpo de vivencia, de experiencia suficiente como para sostener el manejo de esas prácticas o de esa sabiduría, de ese conocimiento, ¿no? Ahí la sabiduría. Entonces, de ahí se ha abolido al maestro, se ha abolido el proceso de aprendizaje, ya todo
desde esta perspectiva todo está cosificado, todo es útil para algo, es utilitario, ¿no? Entonces, la ramita de canela ya no es la ramita de canela, ya no hay árbol, ya no hay el proceso de recolecta, ya es todo eh, la herramienta perfecta para conseguir la felicidad, ¿sí? Que es el nuevo paradigma, es estar súper conectada. Entonces, nada, abogo por volver a no saber nada, interesarnos por aquello que nos interesa y caminarlo con paciencia. Totalmente. Ayer cerramos un grupo con el que transitamos este verano, verano sureño, y una de las chicas nos dijo que ella sintió que muchas de las prácticas que proponíamos y demás servían para nada, ¿no? En vez de no servían para nada, servían para nada, ¿no? Y nos pareció como revelador, como, es verdad, qué necesario militar y actuar y hacer, ponerle el cuerpo a esas cosas que sirven, que están en servicio, ¿no? Para nada. En este mundo en el que, como vos decís, todo tiene que servir para algo y todo está ahí tan en cambio, como direccionado en algo que sirve a un otro que quién es, ¿no? Así que Ujú. gracias por esta reflexión final. Bueno, Arminda, hermoso, Bueno, nos quedamos con compañeras, ganas de seguir Gracias. obviamente, conversando y conociéndonos, pero una delicia esta charla. muchas gracias a las dos, a todas las personas que nos escuchen, que ciclen a tiempo real, que hagan sus rituales, que disfruten de sus proyectos de creación y que sueñen mucho. Hermoso. Somos muy malas, así como en ser concretas al comienzo, también en serlo al final, diciendo busquen la Arminda en tal lado, pero confiamos en que si la quieren buscar, que seguramente quieran, quienes todavía no la conocen, la van a encontrar. Así que no hace No, y falta decir figurará el arroba. link, el arroba. Ponemos el arroba en las descripciones. Por ahora seguimos diversificadas en Spotify y YouTube, en las dos versiones. Súper. Pero bueno, otra vez gracias. Armindas no hay muchas, así que va a ser fácil. Es verdad. Gracias, que tengan lindo día.